porque Él está obrando ahora, hermanos. Por eso venimos con gozo a su presencia, porque ninguno que ha venido con fe vino en vano, porque Dios está obrando. Mi Dios es real. Nada es difícil para Dios. Todo es posible. ¿A quién? Al que cree. Gloria, aleluya, alabanza, hermanos. Entonces nuestro Dios está obrando. Él está trabajando. Su poder está haciendo una obra completa. Y venimos a su presencia para que Él consume esa obra en nuestras vidas. Porque ¿cómo obra Él? Él obra por su palabra. Y de esta noche vamos a hablar de ese poder de Dios para obrar, de esa sabiduría de Dios para obrar, de esa capacidad divina para obrar. ¿Cómo nos gozamos en saber que el que está obrando no es ningún hombre, sino es Dios el que está obrando? Y su obra es según su capacidad, según su poder, según su eficacia. Hay un versículo allá, Hebreos capítulo 11, versículo 3, donde el apóstol Pablo dice allí, gloria alabanza, por la fe entendemos, dice, gloria aleluya alabanza, que Dios, gloria alabanza, ha constituido, dice, el universo, dice la versión 60. Por la fe entendemos que Dios ha constituido el universo. Amén, alabanza. O ha compuesto las edades, también dice. Gloria, alabanza. Por su palabra. Amén. Cuando Dios habla su palabra, Él está haciendo una obra. Amén. Cuando Dios está hablando, Él está obrando en su palabra. Gracias, Padre, gracias. ¡Qué declaración tan gloriosa! Porque allí esa palabra donde dice Dios está componiendo o ha compuesto o ha arreglado o ha puesto en orden. Esa palabra allí justamente describe cómo es la obra de Dios. Gloria, aleluya, alabanza. Cómo Dios perfecciona su obra, cómo Dios completa su obra. Las edades, el mundo, los siglos, las dispensaciones, ¿qué dicen? Han sido, gloria alabanza, arregladas, han sido completadas por la mano poderosa de Dios. También quiere decir, ha sido enmarcado. Las edades, los tiempos, este mundo ha sido enmarcado por Dios. Amén. Como cuando uno enmarca alguna cosa, le pone un marco. Un marco justamente es lo que está allí, un marco justamente. Marca el comienzo, marca el fin, marca lo bajo, marca lo alto, está enmarcado. No puede salir de allí. No puede continuar porque tiene un fin. No puede subir más arriba porque tiene un tope, está enmarcado. Alabanza. Eso es lo que Dios hizo con las edades o con este mundo. Él le puso un marco, un principio y un final. Y Dios está obrando ahora en este tiempo. Él está completando. Él está terminando su obra. Gloria, aleluya, alabanza, porque Él tiene ese poder. Entonces todo lo que suceda ha sido divinamente arreglado, puesto en orden por la mano sabia y poderosa de Dios. Nada acontece sin que Dios no lo esté llevando a cabo. Gloria, alabanza, ese es nuestro gozo. En este tiempo Dios está completando esta edad de la gracia. Amén. Y en esta edad de la gracia Él está trabajando y obrando poderosamente. Así, si uno hubiese visto al principio la creación de los 6 días de este mundo, allá en Génesis 1, iba a ver cómo Dios obraba con poder y sabiduría. Si uno tiene ojos espirituales en este tiempo, puede ver cómo Dios está obrando. Amén. Alabanza. Las etapas, las edades, los tiempos, su obra se va completando. Gracias, Señor.
Nuestro Dios está obrando. Amén. Entonces esa palabra que dice compuso los siglos, las edades, quiere decir Él arregló esas edades, Él puso en orden, Él completó, gloria, alabanza. ¿Dónde está esa palabra, hermanos? También en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Allí como dice, hermanos, gloria, alabanza, mas el Dios de toda gracia, dice. ¿De qué Dios habla Pedro? El Dios de toda gracia. ¿Y qué es lo que hace el Dios de toda gracia? Por su poder y sabiduría. El Dios de toda gracia dice, os perfeccione. Amén. Entiende este Dios poderoso y un Dios de gracia lo que está haciendo. La palabra perfeccione quiere decir os complete. Él está completando nuestra vida espiritual. Así como un día trazó 7 edades y la está completando una tras otra y nada puede impedir ni frenar, también está completando las etapas de nuestra vida. Amén. Dios, por su poder y sabiduría, hace esos arreglos. Él hace esa preparación. El Dios de toda gracia. ¿Entiende, hermanos? Ese título nos da a nosotros una idea dónde está obrando Dios, cómo obra Dios y por qué obra Dios. Dios obra porque es un Dios de gracia. Amén. No es que Dios obra porque está en deuda conmigo, con usted. Dios obra por gracia, por un favor no merecido. Y Dios obra no sobre aquel que merece, sino sobre aquel que está creyendo. Y está creyendo no en cualquier cosa, sino en la palabra de gracia. Por la fe entendemos que han sido compuestas las edades por su palabra. ¿Entiende cómo obra Dios? ¿Le gusta su palabra? Amén. ¿Entiende su palabra? Gloria. Crea su palabra, porque esa es la manera que Dios obra. El Dios de toda gracia os complete. Él os perfecciona, os complete, quiere decir, la vida espiritual, os complete las bendiciones, os complete ese crecimiento espiritual. Dios tiene ese poder, Dios tiene esa capacidad. Nosotros vemos que los siglos pasan uno tras otro y se van cumpliendo de acuerdo a lo que su palabra estableció. Entonces así también con ese poder obra en nuestras vidas. En la medida que nosotros creemos al Dios de toda gracia. Amén. Y creemos su palabra de gracia, Él estará obrando. Ya. Si Dios ya compuso las edades, los siglos, los tiempos, ¿por qué el mundo es un total desorden? ¿Por qué el mundo está en total confusión? ¿Por qué está todo desordenado o desarreglado? ¿Por qué? Si Dios tiene poder, como un día lo va a mostrar cuando ponga todo en orden. Pero ¿por qué hoy día no podemos ver nosotros eso? No es porque Dios no tenga poder, no es porque este mundo no merezca, porque es por gracia que Dios obra. Simplemente es porque este mundo no acepta, por más religioso que sea, no acepta a Jesús como su Salvador. Si este mundo aceptase la obra de Calvario, Dios empezaría a ordenar este mundo. ¿Por qué, si Dios ya arregló, puso el orden, por qué la iglesia, la cristiandad está tan desordenada y es tan caótica como allá Génesis 1:2, donde dice este mundo estaba un caos? ¿Por qué? La cristiandad, la iglesia, no es completamente arreglada o puesta en el orden. ¿Por qué hay confusión y desorden en las iglesias, en la cristiandad? Si hay en el mundo es porque ellos no le aceptan a Jesús como Salvador. Si hay en la cristiandad o en la iglesia es porque ellos no le aceptan a Jesús como su Señor. Como su Señor, como su cabeza. No le dan a Cristo ese lugar de autoridad. Porque si le dan a Cristo ese lugar de autoridad, Él empezaría a hacer todos esos arreglos. Amén. ¿Sabe cómo es Dios, hermanos?
Cuando miramos la palabra le vemos como ese hombre que puede ser un artesano, un artífice, y tiene esa capacidad de hacer una obra completa y detallada. Se sienta y uno puede ver las manos de esos artesanos, cómo saben trabajar, con delicadeza, con capacidad, con destreza. Dios entiende, Él sí sabe cómo obrar. Él sabe cómo poner en orden este mundo, o la iglesia, o la cristiandad, o nuestras vidas, o nuestra familia, o lo que fuese. Él sabe cómo obrar, y Él tiene poder para obrar. Y Él quiere obrar. Él quiere obrar. Cuando dice Pedro, el mismo, el Dios de toda gracia os perfeccione, nos está diciendo, tenemos que hacer un esfuerzo para mejorarnos. No, nunca la palabra va a decir eso. ¿Por qué Dios no obra o por qué el Señor no obra, no cumple su palabra en la iglesia? Simplemente porque no creen a su palabra. No tienen fe en la autoridad de la palabra. ¿Entienden, hermano? En la potestad de la palabra. Porque todo lo que Dios lo obra es por su palabra. No reciben o no creen al poder de esa palabra. Por lo tanto, las manos del Dios Todopoderoso están atadas y limitadas. Pero si Él quiere obrar, amén, que quiere obrar. Y Él obrará en aquellos que van creyendo y rindiéndose a su palabra. En ellos perfeccionará su obra. En ellos completará su obra. Dios es más que salvación. Es más que sanar un cuerpo, es más que sanidad, es más que bendecir materialmente. Dios es más que eso. El apóstol Santiago dice, Santiago 1:4, sin que os falte cosa alguna, dice. Dios hizo una provisión tan completa donde dice, sin que os falte cosa alguna. Ese es nuestro Dios. Él no hace nada a medias, o limitado, o pequeño. Él obrará aún mucho más de lo que pedimos o comprendemos. Si este Dios compuso, arregló, si este puso en orden, si este Dios ha preparado los siglos y las edades y se suceden como Él estableció, no podrá poner ese orden, esa completitud, podemos decir, de bendición en nuestras vidas. Amén, hermanos. Él puede hacerlo, este Dios de toda gracia. ¿Y cómo lo hace, hermanos? ¿Cómo es su proceder en este tiempo? Porque Dios obra de acuerdo a su proceder escrito en la palabra. No como a los hombres les gustaría o se imaginarían o piensan o es la costumbre o es la moda. Dios no obra así. Dios obrará de acuerdo a su proceder. Efesios capítulo 4 se llama el proceder divino. El proceder de Dios. Y qué bueno es conocer cómo Dios procede. Y qué bueno es aceptar cómo Dios procede. Efesios 4, allí el proceder divino. Versículo 11. Allí está hablando, hermanos, lo que estamos diciendo. El Señor dice, allí bajó hasta los lugares más bajos en la cruz de Calvario y después resucitó y se ascendió como vencedor a los lugares más altos. Ese Cristo vencedor y exaltado, ¿qué hizo? Una vez que llegó a los cielos, a la gloria, ¿qué hizo Él? Gloria, alabanza. Versículo 11 dice, y el mismo Cristo exaltado, Él dio por gracia. ¿Qué es lo que ha dado? Él dio, dice, a unos que sean apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Entiende el proceder divino. El Cristo exaltado en gloria, Él, justamente, Él dio. Amén. Él dio ya la bendición. Amén. Él dio la bendición. Y Él dio para todos la bendición. Amén. Pero a través de sus instrumentos. ¿Entiende, hermanos? Allí menciona estos que Él ha establecido
para que puedan justamente llevar a cabo esa bendición. Nosotros, así como necesitamos ser salvos, aceptar a Cristo para ser salvos y a ningún otro, solo a Cristo, así necesitamos aceptar estos ministerios, que son 5. 5 habla de la gracia, son ministros de la gracia siempre. Necesitamos de esto para que Dios pueda completar su bendición. Gracias, Señor. Completar su bendición. ¿Entienden, hermanos? Porque dice allí, Él mismo dio a la iglesia, a algunos, este ministerio de bendición, a otros otro. Versículo 12, ¿para qué dice? Para la perfección de los santos. Gracias. Para la perfección quiere decir, para que estén completos los santos. ¿Por qué a veces parece que no estamos completos? ¿Por qué a veces miramos la cristiandad y decimos, pobre cristiandad? Solamente se puede jactar de lo material, lo que ven los ojos, lo que tocan las manos, pero espiritualmente le vemos tan pobre, tan arruinada. ¿Por qué? No es porque Dios no tenga poder, Él ya dio. Simplemente que ellos no creen lo que Él ya ha dado. ¿Entiende, hermanos? Por eso dice, Él ya dio estos ministerios con esta palabra. ¿Para qué? Para la perfección de los santos. Los santos quiere decir, la palabra santo quiere decir separado, apartado. No quiere decir que uno es impecable, ¿entiende, hermanos? Quiere decir, santo quiere decir apartado. Para aquellos que han sido apartados por la sangre de Cristo, separados por la sangre de Cristo, separados de la vieja creación a una nueva creación, para estos hay una bendición. Amén. Para los santos, que ellos sean, ¿qué dice? Perfeccionados. Gracias, gracias. Quiere decir, para que ellos reciban bendiciones completas. Amén. ¿Entiende por qué decimos que Dios está obrando? Que Cristo está obrando. Tanto como si Cristo estuviese aquí en la tierra. Él no puede venir personalmente, casa por casa o lugar por lugar, pero sí tiene sus instrumentos. Él tiene sus instrumentos. Donde hay un alma sincera y honesta que está perdida, confundida, atribulada, Él se ve obligado a enviar ese instrumento. Pero donde ese corazón, Dios no está escaso de instrumentos. ¿Por qué vemos la cristiandad arruinada, empobrecida? ¿Y por qué Dios no obra? No es que Dios no quiera obrar, Dios quiere y tiene el poder. Solamente que tiene su proceder. No todos aceptan el proceder de Dios, no a todos les agrada, no todos creen en el proceder de Dios, no todos conocen. Pero los creyentes de Efeso, ellos reciben la bendición más especial, la bendición, gloria, alabanza más completa. Él ya dio y dio para todos. Amén. Para todos los que creen en su gracia y en su gloria. ¿Entienden, hermanos? Estos ministerios, justamente Cristo manifestándose en sus hijos para bendecir a otros creyentes. Gloria, alabanza. Él así está obrando en este tiempo. Cuando los hermanos pasan y hablan la palabra, es Cristo que le está hablando. Cuando pasan y alaban al Señor, es Cristo que está allí alentándole a los hermanos. Él sigue obrando. Si espera que venga Él personalmente, Él no va a venir todavía. Si espera algún título o algo grande, espectacular para ver o atractivo, no va a encontrar. Dios no obra así. Dios tiene otra manera. Él no es religioso, ni le interesa la religión de este mundo. Él tiene otra forma. Él ya dio. Gloria, 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 alabanza. Y a través de ello Él está perfeccionando, completando, terminando su obra. Usted piensa que este mundo va a impedir que Dios obre, que complete su obra, que el enemigo va a frenar su obra, que el viejo hombre va a frenar su obra. Nadie puede frenar. Dios seguirá obrando. Por eso dice, no es que Él dará o quizá Él ya dio.
Gloria, alabanza. Por la fe entendemos que ha sido compuesto las edades. Por la fe, el gloria, alabanza sigue obrando. Esa palabra componer, perfeccionar, quiere decir arreglar, poner en orden. Amén. ¿Entiende, hermanos? ¿Quién puede arreglar? ¿Quién puede poner en orden? ¿Entiende? ¿Quién puede hacer ese arreglo completo hasta el final, hasta completarlo? Eso es lo que dice la palabra, qué es lo que significa. Lo que Él arregla, lo que Él pone en orden, lo que Él restaura, lo hace hasta el final. Y Él tiene ese poder, hermanos. Y si Él no está obrando, no hay esperanza para nadie. ¿Qué esperanza vamos a tener? Que nosotros vamos a arreglar algo, que nosotros vamos a componer por nosotros mismos algo. Pobre el hombre que se ilusiona que él por su capacidad va a arreglar, va a componer o va a terminar algo. No tiene fuerza ni capacidad. Solamente Dios puede hacer esta obra. Por eso nosotros solamente podemos rendirnos a Él, a sus manos sabias y de poder, y dejar que Él obre hasta lo sumo. Él dice, gloria, alabanza, Él ya dio para la perfección de los santos. ¿Y quiénes llegarán a esa medida? Aquellos que han creído y recibido estos ministerios. Pero ¿qué vemos nosotros en la misma palabra? Vemos, por ejemplo, que el que tenía todos estos dones, que era apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista, era Pablo. Amén. Él tenía todos estos ministerios. Alabanza. Y vemos nosotros que cuando estuvo aquí en este mundo había creyentes que no le recibían. Vemos nosotros que la iglesia de Corinto no le aceptaba, porque había aceptado a otros apóstoles, a otros profetas que no eran de Dios. Entonces, no es que Dios no tenía poder para hacer su obra completa en la iglesia de Corinto. Ellos no estaban creyendo, teniendo fe en la palabra que Dios había establecido. Entiende, hermano, que hablamos esto para entender por qué hoy la iglesia está como está. No es que Dios no tenga poder. Entiende, hermanos, no es que Él no quiera, no es que no merezcan, no pasa por allí, simplemente no tienen fe en la palabra que Dios ha determinado. La palabra y el instrumento es el apóstol Pablo. Él no tiene competidor en esta edad de la gracia. Él no tiene rival, es la verdad de Él o ninguna otra verdad. ¿Entiende, hermanos? Dios así ha procedido y así establece, pero en la cristiandad hoy no le dan ese lugar. Entonces no es Dios, ya es cada uno. Así como el hombre de este mundo no está obligado a aceptar a Cristo como Salvador, voluntariamente si quiere lo recibe. También la iglesia, la cristiandad, no se le va a obligar a aceptar a Pablo o su mensaje. No se lo obliga a nadie porque Dios permite la voluntad de los hombres en este tiempo. Pero aquellos que aceptan lo que Dios estableció son los que reciben la bendición completa. ¿Entiende, hermanos? Gloria, alabanza, gloria a su nombre. Nosotros vemos que esta palabra se repite una y otra vez en la boca de Pablo. Y cuán necesario es que Dios perfeccione o complete la obra que comenzó en nosotros. ¿Sabe dónde está esta misma palabra que significa no completar, sino significa restaurar? En Gálatas capítulo 6, versículo 1. Allí dice la palabra, el apóstol Pablo utiliza esta palabra que habla justamente de arreglar, componer, restaurar. Allí dice por la vida de los creyentes, dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, algún error, ¿qué dice? Vosotros, los que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarle al tal. Amén, alabanza. Dios
es el que hace ese arreglo a través de esos hermanos. Vosotros que sois espirituales, restaurar al tal con espíritu de mansedumbre, con espíritu de la gracia. Entiende cómo obra Dios, es delicado para obrar. Restaurar. Esa palabra restaurar quiere decir justamente sanar el hueso que ha sido quebrado. Eso significa esa palabra restaurar. Justamente sanar eso que ha sido quebrado. Y Dios ha dado esta capacidad. En la gracia es posible. Amén. Vosotros que sois espirituales, restauradle, para que ese pie pueda caminar tranquilamente, sanarle. Dios puede hacer con espíritu de gracia. Amén. Con espíritu de gracia, porque considerándote, dice a ti mismo, que también vos podés equivocarte lo mismo, aún peor a veces. Refiere a cosas naturales y dice la palabra así, gloria y alabanza. Vosotros que sois ya más crecidos, restaurar al tal, gloria y alabanza, con espíritu de gracia. ¿Entiende dónde obra Dios? La obra de Dios es completa, es perfecta. ¿Entiende, hermanos? Esa palabra justamente quiere decir hacer un arreglo exacto. Es ajustar exactamente, minuciosamente. Es como cuando uno se pone a templar las cuerdas de la guitarra. Es justamente algo que uno debe ir ajustando la cuerda hasta que llegue a un punto, ni menos ni más. Así Dios ha establecido, gloria y alabanza, que en la gracia se haga esa clase de arreglo en la vida espiritual de los creyentes, a través de la gracia, gloria a su nombre. Entiende el cuidado de Dios. Amén. Entiende cómo la gracia de Dios está dispuesta para bendecirlo en cada parte de nuestra vida y en todas las cosas. No solamente Él está pensando sanar mi cuerpo o bendecir mi casa o mi vida materialmente. Él está pensando hacer una obra completa en mi vida. Él quiere obrar en mi espíritu, Él quiere obrar en mi alma, Él quiere obrar dentro mío también. Él quiere completar, gloria y alabanza, arreglar, componer, aleluya y alabanza, a través de la gracia. Y lo hace, hermanos. Lo hace. Gloria y alabanza. Hoy los hermanos daban testimonio y decían: Dios a mí obró en tal cosa. Otro dirá: Dios obró en mí en tal cosa. Pero la bendición es completa, hermanos. Dios, gloria y alabanza, como cantamos hoy, nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Al que cree la palabra de gracia, al que cree en el Dios de gracia, al que tiene el espíritu de la gracia, todo es posible, porque Dios está obrando allí. Dios obra en ese espíritu de gracia. Dios está obrando, gloria y alabanza, haciendo una obra completa. Gloria, gloria, gloria y alabanza. Entiende que si alguno está por allí malo, necesitado, no es que Dios no pueda o no quiera. Dios, hermanos, siempre quiere obrar a través de su proceder divino. Amén. Ha dado una bendición completa, aún para aquel que uno dice, no, para aquellos, o a veces uno piensa, no, esa palabra no es para mí, o esa perfección espiritual no es para mí. Pablo dice, aún para los corintios, porque la gracia tiene un poder especial. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Lee, hermano, ese versículo. Yo estaba leyendo ayer y cuando leía, la verdad, lloraba de gozo, hermanos. Realmente me gozaba al leer este versículo de Segunda de Corintios 13, 11, hermanos. Porque Pablo allí escribe a ese pueblo que no era reacio a su ministerio. Sin embargo, por más que le corrija allí en Primera de Corintios, le escribe Segunda de Corintios y sabe la condición, sabe la realidad de ese pueblo. Sin embargo, él sigue creyendo en el Dios de gracia.
él sigue creyendo en el poder de Dios, en la fidelidad de Dios. Como dice ahí, hermanos. Amén, hermanos. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Gloria a Dios. Por lo demás, hermanos míos, le dice. Sabe que él era rechazado por ellos, pero el corazón de Pablo, lleno de fe, decía, hermanos míos,